una actividad subsidiaria de la escritura, es decir, que lo importante era la escritura, se hablaba pero solamente con la finalidad de llegar a la práctica de la escritura. Era una actividad marginal, no se hacía con regularidad, a veces sí, a veces no. Y bueno, eso es que es esporádica. Y marginal en el sentido de que no era una actividad que se planificaba y que estuviera en el currículum como una finalidad. Habla de que esto se dio por varias características, pero que la oralidad en realidad es un aprendizaje extraescolar. O sea, todos los niños, mal que bien, todas las personas, aprendemos a hablar afuera de la escuela, a menos que tengamos algún problema. El habla se adquiere de forma natural, bien o mal, pero uno llega a la escuela con diferentes saberes que ya dice que son saber textual y saber pragmático, es decir, aprendemos por la práctica, conocemos las diferentes fórmulas de cortesía, sabemos manejarnos, hablar, pedir, conocemos por la entonación, sabemos qué nos están diciendo. O sea, los niños adquieren eso fuera de la escuela sin ninguna intervención. Y después el saber textual es que básicamente los niños saben diferenciar de lo que es una canción, de lo que es un texto, a su vez el texto de una rima, del texto de un poema o de alguna otra cosa. Y que todo eso es un conocimiento con el cual ya llegan a la escuela, entonces no ha sido una actividad importante enseñarles a hablar, no ha sido el centro de estudios. Bien. Bueno, entonces, como venimos viendo, a través del lenguaje nosotros podemos integrarnos y comunicar. Y con esto de los conocimientos previos, los saberes construidos, que nosotros como docentes tenemos que tener en cuenta para la planificación. Entonces, desde nuestro rol, la idea es planificar sistemáticamente para que justamente esta crítica que hace la autora no queden las dos cosas por separado, sino poder ir integrando la oralidad y la escritura. Entonces, ¿para qué hablar en la escuela? Porque es donde pueden conocer otros recursos y herramientas para actuar en sociedad, ya que, como dijimos, en realidad lo espontáneo se aprende, hablar se aprende, pero está bueno que ellos puedan ir conociendo las distintas normas y formas para hablar. Entonces, la autora nos da 3 pilares básicos para poder planificar y 3 niveles de función. Una cosa que había dicho Laura recién, que en realidad está bueno esto de que todos aprendemos a hablar de forma natural, y ella lo que hace es no poner calificativos. Ella dice que no hay dialectos, ni formas, ni registros que estén bien o mal, sino que va a depender de la situación comunicativa en que nos encontremos. Entonces, los 3 pilares básicos son la observación, que en realidad dice que tenemos que tener en cuenta esa herramienta que en realidad nos sirve para planificar, que debemos conocer los distintos usos orales y los diferentes contextos que nos encontramos. Después está la producción e interpretación de los textos y la reflexión de los mismos. También tenemos que tener en cuenta los 3 niveles, que son la forma, que esto refiere a la parte más de la estructura, de la gramática y del vocabulario, las reglas, la función, que va a ser la intencionalidad y el fin que tenemos con ese uso de la comunicación, ¿no? Si queremos pedir, si queremos describir, si queremos informar. Y después está el nivel de significado sociocultural, que va a ser las diferentes situaciones sociocomunicativas, las diferentes situaciones comunicativas, dependiendo del contexto y la cultura, porque como sabemos, ya de por sí el desarrollo en el niño es singular, entonces también el proceso del lenguaje y la adquisición va a ser individual en el niño, o sea, no va a ser lo mismo cómo va a aprender un niño en el campo, cómo va a aprender en la ciudad, porque el vocabulario, como lo vamos a decir ahora en un poquito, va a depender del dialecto y el registro, y aprende de forma diferente. Entonces, planificar es posible que no se dé esta desigualdad comunicativa, que en realidad es no poder usar el lenguaje para poder actuar en sociedad, o sea, no utilizar esta herramienta que es tan importante. Y lo que dice la autora, que la escuela en realidad es un lugar privilegiado donde poder hacer que todos aprendan a hablar para que no se dé esta desigualdad. No sé, Lau, si querés aportar algo de la desigualdad. Nos seguimos. Lau.
Ahí. Espera que se me va algo de la pantalla. No, porque lo tenemos más adelante, si querés. Seguimos. Dale, seguimos entonces. Bueno, la observación del uso de la oralidad empezamos acá con... La autora nos dice que es importante brindarle a los niños la oportunidad de hablar a diferentes audiencias y con diferentes propósitos, la posibilidad de crear diferentes escenarios para que ellos puedan manejarse. Eli, no me sale esta parte. En realidad, o sea, ahí va, que los distintos usos de la oralidad tengan en cuenta también lo cotidiano, ¿no? Porque con las compañías de juego mucho vimos esto, ¿no? Que a través del juego también ellos van aprendiendo a hablar. Entonces, en los distintos usos, puede ser en el momento del almuerzo, podemos usar estas palabras de cortesía y estamos enseñando formas, por ejemplo, el gracias, el por favor, y las distintas producciones que vamos viviendo en el día. Entonces, como que no es solo, hoy vamos a darnos verbos, no se me ocurre otra cosa, sino que siempre podemos estar usando los distintos usos. En cualquier momento podemos ir adquiriendo estas formas y llevando a cabo todos los pilares. En realidad, yo voy a poner acá la parte de... A ver... Estoy trancada, perdón. Tranquila. Si querés pasamos a las diferencias entre oralidad y escritura y después sí, lo pero en realidad está bueno decir acá que la autora explica que la enseñanza de la lengua oral implica que nosotros tengamos un cambio en la concepción del lenguaje, que pasemos a reconocer la lengua como un conjunto de variedades que corresponden a distintas situaciones sociales y que varía, como decías vos, en relación al usuario y al contexto. O sea que pasamos acá. Bien, vamos, se las leo. ¿Cuáles son las diferencias más significativas entre la oralidad y la escritura que debemos tomar en cuenta cuando orientamos la práctica de la lengua oral en el aula? Vamos a ir leyendo la parte de oralidad, que nosotras lo que hicimos formarlo un poco con nuestras palabras, y Lau va a hacer la parte de escritura. ¿Vamos? Dale. La oralidad se maneja en el mundo de los sonidos y no permanece. O sea, lo que dice es que es la parte más de la fonética y los sonidos y que es temporal. El texto escrito necesita un espacio y una grafía y tiene permanencia en el tiempo. Es decir, la oralidad, a menos que se esté grabando eventualmente, se pierde. El texto permanece en el tiempo. Ahí va. La oralidad es universal y es un aprendizaje social espontáneo. Como veníamos diciendo, el hablar surge y es más espontáneo que la escritura. La escritura no es universal y tiene que ser enseñada de manera sistemática, por eso es que la escuela hace tanto hincapié. No se adquiere en otro lugar, o sea, no se adquiere espontáneamente y es una carencia cuando no la tenemos, ¿no? Y de hecho hay personas analfabetas hasta el día de hoy. Bien, la oralidad generalmente expresa en un entorno compartido. Esto tiene que ver con el tema de que los interlocutores generalmente están juntos cuando se está dando una conversación, y ella nos cuenta también que a veces no están en el mismo espacio, por ejemplo, con los distintos usos que hay ahora de la tecnología, a través de las llamadas o de los teléfonos y las grabaciones. Pero generalmente se da en el mismo tiempo que se está hablando los dos interlocutores. La diferencia con la escritura es que no se limita al entorno. Nosotros no sabemos exactamente quién puede llegar a leerlo o en qué momento. Como dice acá, puede ser leído en otro tiempo o en otro espacio por un lector desconocido. Y lo más importante es que no tenemos la oportunidad a veces de saber cuál es la reacción de ese lector en el momento, como si pasa con la oralidad. Bien. En la oralidad, el interlocutor se vale del contexto para tomar puntos de referencia. Pero que ahí dice de edificios que son, por ejemplo, cuando estamos hablando decimos allí, aquí, ahora, que sin embargo la escritura, perdón, Laudale. No, vale, en los textos
hay que hacer una referencia permanente al tema, al tiempo y a quién está hablando, porque el allí, aquí, yo, nunca sabemos si es un personaje, si es la persona que está hablando, la persona que escribió el texto. El allá y el acá también pierde referencias si no lo estamos diciendo. Bien. La oralidad, ¿ya pasaste? Sí. Puede romper la sintaxis por la incorporación del lenguaje no verbal. Esto tiene que ver con el tema de los gestos, de las entonaciones, y en realidad son cosas que construyen el significado de lo que estamos hablando. En el texto escrito es obvio que tenemos que respetar la sintaxis para que justamente el significado del mensaje se mantenga. Porque muchas veces el exceso de no sé cómo decirlo, pero a veces es como que se adorna algo, se termina rompiendo la sintaxis y en realidad la idea, el mensaje no llega, tal como nosotros lo planteamos. Bien. La oralidad permite las onomatopeyas, repeticiones y exclamaciones porque enriquecen la conversación. O sea, nosotros podemos al hablar hacer hincapié o repetir algo o cambiar el orden, que sin embargo en la escritura no solemos hacer. Exacto. La escritura no suele utilizar demasiado estos recursos. Bueno, a excepción de la literatura infantil, que sí tiene la libertad de utilizar más. Los textos orales permiten ir relevando el entendimiento de los interlocutores, pero generalmente no tiene reelaboración. O sea, cuando hablamos podemos volver a hacer algo que dijimos o corregirnos, pero no podemos volver a reelaborar todo lo que dijimos porque claramente es espontáneo y no podemos, salvo que sea un discurso, podemos volver atrás, pero en realidad de todo lo que dijimos no podemos corregir. Bueno, y la última diferencia es que los textos escritos sí pueden corregirse, hasta reescribirse, haciendo que tengan una mejor estructura. Bueno, esto es exactamente lo que acabamos de hablar en la importancia de conocer estas diferencias para trabajarlas en el aula y lo que pasa cuando un niño o cualquier persona en realidad no conoce las diferencias entre un lenguaje y otro. La autora incluso trae el ejemplo de una maestra que hablaba con un niño y que le decía que el niño estaba trancado, no podía escribir, y le pedía que se lo explicara a ella, y ella le dijo, bueno, viste que me lo pudiste contar, ahora así como me lo dijiste lo escribí. Y en realidad en el momento cuenta que se dio cuenta de que después ese niño iba a terminar con una nota que dijera no se explica bien escribiendo, porque no hay cosas que son particulares del lenguaje oral que no se pueden escribir. O sea, no hablamos como escribimos. Bien. Él habla como un gran escenario. En realidad, lo que más nos dice la autora es que debemos vivenciar todas las escenas de comunicación para que sumen a adquirir conocimientos, ¿no? O sea, que debemos generar espacios y oportunidades que den lugar a hablar y a los distintos componentes del aula. Entonces vamos a empezar a hablar un poco de los componentes que tiene el aula, ¿no? El marco, en realidad, refiere al lugar y el tiempo, también esto cuenta con la planificación, ¿no? Tener en cuenta dónde se va a parar el maestro, dónde van a estar situados los alumnos, si lo vamos a hacer en forma de ronda, si va a ser en forma de presentación. Después tenemos que tener en cuenta también los participantes, que generalmente son los alumnos y el maestro, pero lo que nos invita la autora es poder sumar participantes, por ejemplo, hacer una instancia donde invitar a las familias o algún otro adulto del centro, ya sea talleristas, directores, para poder sumar a este acto de habla, porque siempre las experiencias van a ir sumando y enriqueciendo el vocabulario de los niños. Otro de los aspectos, de los componentes, son los propósitos, que en realidad podemos tener metas concretas a las que queremos llegar. Por ejemplo, si en el día queremos dar cierto tipo de texto, vamos a plantearnos objetivos y la forma en que vamos a dar la clase para poder llegar a eso. La autora nos habla, en este caso, del texto explicativo, que la idea es que a través de los subgrupos ellos vayan creando ideas para llegar a la puesta a punto sabiendo que es un texto explicativo. Y tenemos la estructura de intervención que va de la mano con estos puntos, que en realidad son las etapas que va a tener la actividad o la secuencia que vayamos a hacer.
Por ejemplo, si arrancamos con una lluvia de ideas, si arrancamos con una ronda de conversación y después llegamos a una idea central, una reflexión, va a ser cómo nosotros queremos llegar a ese objetivo. Bueno, después otro de estos componentes es el tono, que va a ser lo formal o informal de la conversación. Si es una conversación espontánea, si es una conferencia, una presentación, tener claro qué es lo que, en qué tono nos vamos a dirigir a nuestra audiencia, entre comillas. Bueno, después están los instrumentos, que básicamente es el canal, y los elementos lingüísticos, que acá entra lo que es la gramática y la sintaxis, los paralingüísticos, que sería las expresiones, la risa, el llanto, las mímicas que podamos hacer, y todo lo que es no verbal. ¿Ah? Es todo lo que interviene en el habla y en la escucha. También nos habla de los diferentes canales, de poder traer una presentación, un informativo de televisión, radio, que incluso nos habla de las telenovelas, que los niños puedan observar los gestos, que podamos reflexionar sobre las pausas, las entonaciones diferentes, para poder, para ver la riqueza que hay en los diferentes tonos de las conversaciones. Después está la parte de las normas, que sería tener clara cuáles son las reglas que rigen esa interacción. Puede ser levantar la mano, esperar el turno para hablar, las fórmulas de cortesía, cómo tomar la palabra, cómo ceder la palabra, cosas como esas. Y finalmente lo que son los géneros, ¿no? Si es un relato, un poema, una conferencia o un debate. Tener en claro que cada uno tiene una estructura y un propósito diferente. Acá habíamos aclarado lo que era dialecto y registro. Nos quedó colgado ahí. Sí, nos quedó atrás. Pero bueno, decirlo, ¿lo decís vos? Vale. En realidad es un poco lo que veníamos hablando, ¿no? Lo leo y lo explico. La realidad varía de acuerdo al usuario y al contexto, no es igual en el campo que en la ciudad, ni a las personas, ni a las diferentes edades o contextos. O sea que el dialecto son las distintas formas que tenemos de hablar o que conocemos. En el texto la autora habla de Marsella, creo que es la ciudad de Francia, que en realidad, si bien se habla francés, es el mismo idioma, pero no el mismo dialecto porque usan entonaciones diferentes. Y el registro, Lau, si querés. Bueno, el registro son las variaciones, pero en el contexto. No es igual cuando estamos hablando en casa, en la escuela, en un grupo de estudio, si hacemos una presentación o, como dice acá, en un grupo de amigos. Y ella reflexiona que dominar la lengua implica manejar uno o más dialectos y usar diferentes registros, siempre para adaptarse a la situación comunicativa en que nos encontremos. Uh-huh. Bueno, y esto es las estrategias que nos da para poder enseñar el habla en el aula. Y bueno, es esto, el fomento de la comunicación, que es la creación de diferentes formas, de diferentes espacios de comunicación, como es hablar con los niños uno a uno, que hablen entre ellos de a pares, que formen grupos. Dice que esto crea diferentes atmósferas psicológicas incluso, y que exige reglas diferentes y procedimientos diferentes cada uno de ellos. Después la negociación de los contenidos comunicativos, dice que es importante negociar con los niños los temas de su interés, cosas que ellos tengan de qué hablar, ¿sí? Que se sientan partícipes con eso. Bien. Después la creación de rutinas interactivas, pautas como para iniciar y cerrar diferentes actividades. En eso tenemos la rutina del saludo, el de la merienda, hay diferentes canciones para cada cosa. Y bueno, finalmente fomentar el aprendizaje cooperativo, ¿no? Lo que son los grupos, trabajar desde los diferentes roles. Habla de que no es lo mismo cuando estamos trabajar en grupos y mantener una meta en común, diferenciando los roles y las tareas. Dice que implica la adquisición de habilidades interpersonales. El hecho es que no es lo mismo cuando nosotros estamos en la posición de líder del grupo, cuando estamos haciendo un trabajo, dice que tenemos que
bueno, lo que dice acá, escuchar, sintetizar, opinar, defender puntos de vista, argumentar. Son todas cosas que pasan cuando uno trabaja en diferentes roles en el mismo equipo. Ahí va. En sí, en esta última estrategia, lo que la autora trata de poner, que es una de las, no de las más ricas para no restarle importancia al resto, pero donde podemos ver otras competencias y sacar otras cosas de los niños. Por ejemplo, eso que decíamos, de respetar turnos y volver a esas reglas y esos acuerdos, que son muy importantes porque son cosas que vamos a usar en el futuro, porque siempre está bueno tener en cuenta cuándo podemos intervenir o de qué forma, de qué manera, esto de entrar y salir de una conversación que no es así nomás. Entonces en esos pequeños grupos vamos formando y adquiriendo estas pautas que nos van a servir para después, por ejemplo, en una entrevista, en un debate, poder que sea más rico y que tenga más calidad. Y bueno, y acá está un poco el resumen de lo que decíamos antes, de las rutinas de los saludos, de las narraciones, fue de preguntarle a los chicos cómo pasaron el fin de semana o qué hicieron las vacaciones. También que puedan debatir entre ellos diferentes temas, o como decía Eli hoy, que tengan otros niños u otra gente a la que presentarle lo que ellos hicieron, que se puedan hacer entrevistas. Cuando veíamos antes el tema de los autores, vimos que se podía por video o incluso presencial, se pueden arreglar las entrevistas, hacer las cosas que ellos también tengan ese ámbito. Y finalmente, bueno, lo de poder exponerle o contarle al resto de la escuela, incluso o de otras clases, todo lo que ellos hacen. Pero que la finalidad es esta, exponerlos a diferentes escenarios. ¿Venir al mes? Bueno, y cerrando con la cita de Freire, ¿no? La palabra humana es más que simple vocabulario, es palabra y acción. Hablar no es un acto verdadero si no está al mismo tiempo asociado con el derecho a la autoexpresión y a la expresión de la realidad, de crear y de recrear, de decidir y elegir, y en última instancia participar del proceso histórico de la sociedad. En las culturas del silencio, las masas son mudas, es decir, les prohíbe participar creativamente en las transformaciones de su sociedad y por ende se les prohíbe ser. Freire, 1990. Y por último decir algo que decía la autora que me parece importante, que hablar no es pronunciar palabras, sino recrearlas en la producción de textos en función de la intención comunicativa. O sea que cuanto más riqueza tengamos en esto, más vamos a poder, o más van a poder esos niños en el futuro defenderse, ¿no? Y parece que es bien importante eso. Por ahí estaría. Ahí quedó. Muchas gracias, chiquilinas. Pueden dejar de compartir si quieren. Primero abrimos espacio para si las otras compañeras quieren preguntar algo, comentar algo, conectar algo a partir de lo que compartieron Eliana y Laura. Yo voy a hacer comentarios en dos niveles. Primero en lo que refiere a la presentación en sí, después está el contenido. En lo que es la presentación en sí, ustedes lograron una muy buena síntesis de la información en la PPT que no estaba cargada de información, sino que tenía palabras clave de las que ustedes se valían para explicar las ideas. Incluso hicieron un juego en muchas de las diapos entre las palabras clave y las imágenes que no eran decorativas simplemente, sino que buscaban dar idea o expandir lo que en la palabra estaba. De repente incluyeron en algunas oportunidades algunas frases o ideas que las leían, pero además de leerlas las explicaban. Por ahí Elena decía, lo leo y lo explico. No, bueno, lo voy a leer, pero después de leerlo lo voy a explicar con mis palabras. Como también lo comentaron en el cuadro comparativo entre la lengua oral y la lengua escrita. O sea que hubo una muy buena simbiosis entre estos dos elementos, el lenguaje verbal escrito, el lenguaje icónico y el lenguaje oral. Cómo ustedes fueron acompañando esta presentación. Además de que se nota un excelente vínculo entre ustedes dos y retroalimentación, donde cuando una se trancaba la otra, no era que vos estudiaste esto, yo esto, y estamos compartimentadas, sino que había una sinergia
allí, en donde las dos sabían del tema y se podían acompañar en ese proceso.